Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 19. Principalmente desde los versículos 19 al 21 queremos subrayar hoy en que Samuel, sobre todo, recibe, ¿verdad?, aquí a los que son enviados por Saúl como mensajeros. Pero sabemos que en este envío de estos mensajeros, cuando ellos se encuentran ya frente a Samuel, son también tomados, son también de cierta manera, son tocados por la fuerza del Espíritu Santo y entonces comienzan a profetizar. Volvemos a mirar un poco y a entender lo que pasa aquí en cuanto que Saúl y David con el profeta Samuel se encuentran. Están queriendo encontrar, digamos, la explicación, qué es lo que está sucediendo, porque Saúl le está persiguiendo a él, es decir, a David. Pero al mismo tiempo también Saúl que quiere ir e insiste siempre en acabar con David. Una vez que huyó David, se puso a salvo. David se presentó a Samuel en Ramá y le contó todo lo que había hecho Saúl. Luego él y Samuel fueron a alojarse a Naiot. Cuando informaron a Saúl de que David estaba en Naiot, en Ramá, aquel envió emisarios para que detuvieran a David. Ellos vieron a la comunidad de profetas con Samuel a la cabeza en estado de trance profético. Entonces el Espíritu del Señor invadió a los emisarios de Saúl y también ellos entraron en trance. Al enterarse de esto, Saúl envió otros emisarios, pero también ellos entraron en trance. Por tercera vez, Saúl volvió a enviar emisarios y también ellos entraron en trance. Bueno, hasta ahí entonces encontramos justamente con la primera partecita en que decíamos en el versículo 18 que hemos hecho todo un estudio anterior. Pueden ir ustedes ahí a YouTube, ahí en nuestro canal Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estudiar esta partecita, primera Samuel, capítulo 19, versículo 18 principalmente. Pero aquí Saúl que envía, dice, mensajeros para que trajeran a David. Realmente se le presenta aquí a Saúl como una persona malvada, una persona que insiste, una persona que solo quiere acabar con el que también ya fue ungido como rey en realidad de Israel. En el capítulo 16 de este mismo libro hemos visto cómo Samuel había ungido al rey David, a este niño, a este pastor de entre los hijos de Jesé. Saúl es malvado, es persistente, nunca
admiramos la obra de alguien que sea tan malo, ¿verdad? Pero podemos admirar la ética, ¿verdad? Del estilo de trabajo. Es decir, la persistencia, el mal que persiste. Nosotros no admiramos el mal como tal, pero ya ella va, ella va hija no termina y ella de aquí para allá. Es lo que nosotros también vemos, ¿verdad? De nuestra misma sociedad. Vos ves, digo, la cuestión del aborto, la cuestión del matrimonio gay, la cuestión... Hoy insistí, una sola vez, no, es que no me calma y lo mitad, no me calma. Entonces buscan siempre, y cada momento uno tiene que estar de nuevo luchando, presentando, diciendo. La verdad es la verdad y la verdad les hará libre, como dice, ¿verdad? Pero como el mal siempre está encadenado y nos encadena también a nosotros, bajo un criterio, pero totalmente falso, de supuesta libertad, que en realidad es un libertinaje, entonces el mal es persistente. Por eso decimos, nunca aplaudimos al mal nunca aplaudimos. Pero lo que nos llama la atención es la persistencia. El mal es persistente y por todas partes. No sé si yo vi de una sociedad, por ejemplo, corrupta, de una sociedad, ¿verdad?, donde parece que todo es dulce de leche, todo es fácil para el corrupto, para el mondajá, para el pocané, ¿verdad? Y entonces ciertamente que es persistente, porque no quiere abandonar esa conducta. Por eso estábamos hablando del aspecto ético también, la ética de trabajo, ¿verdad? Entonces, cómo se muestra el mal es impresionante dentro de su perseverancia. Y entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Y Saúl envía, dice, a emisarios. Vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Saúl aquí quiere saber, le informaron, dice Saúl, de que David estaba en Nayot. Primero esa información, siempre sigue persistente. Saúl quiere saber, quiere informarse, dónde está, lo han agarrado, no lo han traído, me tienen que traer aquí mismo, yo lo voy a matar, yo tengo que estar seguro de que verdaderamente fue aniquilado, ¿verdad? Como él mismo le llamaba cuando le decía, ¿verdad?, a su hija, le has hecho escapar a mi propio enemigo, le decía a su propia hija. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Durante el Ángelus del domingo, el Papa reiteró su llamamiento por la paz en Medio Oriente y pidió a todos unirse a la jornada de oración y ayuno por la paz del 17 de octubre. Rinnovo l'appello per la liberazione degli ostaggi e chiedo con forza che i bambini, i malati, gli anziani, le donne e tutti i civili non siano vittime del conflitto. Si rispetti il diritto umanitario, soprattutto a Gaza, dove è urgente e necessario garantire corridoi umanitari e soccorrere tutta la popolazione. El pontífice mostró un gran disgusto ante el recrudecerse de viejos conflictos en todo el mundo. Fratelli e sorelle, già sono morti moltissimi. Per favore, non si versi altro sangue innocente, né in Terra Santa, né in Ucraina o in qualsiasi altro luogo. Basta. Le guerre sono sempre una sconfitta, sempre. De hecho, el Papa también pidió paz entre Armenia y Azerbaiyán, donde pidió que al menos se respeten los lugares de culto. Antes de despedirse de los miles de fieles que estaban en San Pedro, Francisco también expresó su cercanía a la comunidad judía de Roma ante el 80 aniversario de la redada que los nazis llevaron a cabo en 1943 en la Ciudad Eterna. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 19, del 18 hasta el final, que es el versículo 24. Aquí nos cuenta cómo Saúl y David se encuentran de nuevo con el profeta Samuel. Queremos dirimir aquí, queremos poner las cosas bien claras. David, que ya se siente muy perseguido, ya se siente así, pero directamente hostigado. Entonces aquí, Saúl, que ha decidido matarlo, a pesar de que su propio hijo, porque el capítulo 19 trata un poco de toda esta persecución. Primero, el que intercede, el que interviene es el propio hijo de Saúl, es decir, Jonatán, muy amigo de David, pero tampoco consigue nada. Después también Mical, es decir, la esposa de Saúl, de David, que es hija de Saúl. Como hija de Saúl, bueno, entonces tendría también mucha fuerza, ¿verdad? Como para poder intervenir, interceder por su propio esposo, imagínense, el suegro que quiere matar a su propio yerno. Entonces, ¿se acuerdan que en un momento Saúl le dice a Mical, qué manera de engañarme es esta? Ha dejado escapar a mi enemigo, le dice su propio papá, imagínense. ¿Qué manera de engañarme es esta? Has dejado escapar a mi propio enemigo. Como queriéndole presionar, ¿verdad?, a la propia hija. Es interesante porque en el versículo 14 de este capítulo decía, Saúl envió emisarios
para que detuvieran a David. Pero Mical, ahí es que interviene, ¿verdad? La esposa, la hija de Saúl, les dijo, está enfermo. Saúl los mandó de nuevo a ver a David con esta orden, tráiganmelo con cama y todo para que yo lo mate. Entonces en ese momento, ¿verdad? Saúl que ya está irado, Saúl que ya no llega a pensar ni a darse cuenta, es decir, de todas sus acciones, va y copia, ¿verdad? Entonces ese odio, ese rencor, esa maldad que tiene por dentro, es esa envidia, dica tú o ella, lleva, o ya popona mío, hina, las apilla. Y en este caso, claro, David es el que comienza a tener audiencia, David es el que comienza a tener muchos seguidores, y esto le molesta, pero le molesta tremendamente. Dica tuya ella, dica tuya entonces, ñandela ya, que él continúe de esta manera. Entonces, también Mical, ciertamente que como esposa de David le quiere, le ama a su esposo, y entonces se da cuenta de que aquí algo no está funcionando. Y por eso incluso, miren, cuando Mical le dice que está enfermo y que por eso no puede ir, entonces le informan al rey. Y Saúl lo que responde, tráiganmelo con cama y todo, no se interesa. Pero cuando los emisarios entraron, no encontraron en la cama más que el ídolo con el cuero de cabra en la cabecera. Saúl le dice entonces, y es aquí cómo le quiere presionar a la propia hija, ¿verdad? A Mical. ¿Qué manera de engañarme es esta? Has dejado escapar a mi enemigo. Has dejado escapar a mi enemigo. Imagínense decirle eso a la propia hija, sabiendo también la hija cuál es el entretelón que existe detrás de todo esto. Se da cuenta enseguida. Y además de un comienzo ya se habrá dado cuenta también. Así como Jonatán sí que le encara y le dice directamente, papá, ¿qué es lo que querías hacer, verdad? Si él es el que te ha dado todos los triunfos. Al final de cuentas, si vos estás aquí con este triunfo de mantener a Israel y de darle la gloria a Israel, es gracias a tus soldados. Y dentro de tus soldados, el que lleva adelante, el que tiene el éxito y el que lleva las batallas delante es David. ¿Por qué razón querés acabar con él? Va, él lo llama, va, él la y contra, ¿verdad? O sea, no se justifica. Entonces, envía primero a estos emisarios, una compañía de profetas, estaban allí, dice, profetizando, y Samuel, que estaba allí y los presidía. Esto también es muy importante. El hecho de encontrarles en una actitud de trance. Esto significa sobre todo como ese entrar en diálogo con Dios, conocer la voluntad de Dios. Va el año de yara y botajina, veñan de yara que a tu anguaisha la oñea lleva. Y de yara yecua cajanguaisha, porque es una decisión demasiado importante y una decisión muy grande que se tiene que tomar, ¿verdad? Cuando los mensajeros de Saúl llegaron a capturar a David, llegaron en medio de una reunión de adoración. Samuel y sus estudiantes, es decir, estos profetas que estaban con él, compañía de profetas, estaban esperando en Yahvé, es decir, esa manifestación de Yahvé, adorándolo, hablándole, escuchándole. Y esto es esencial y fundamental porque nos está dando a entender que no podemos movernos simplemente por nuestras envidias, no podemos movernos simplemente por lo que yo siento, por lo que yo quiero, por aquello que me gusta o no me gusta, ¿entienden? Y entendí que tú la pecha ya cuida. La pecha ya no ya cuida, que tú estés entonces ya ahorita. Vamos a encontrarnos en un momento en el cual no hay vuelta que dar, no hay solución que darle a ciertas cosas, ¿verdad?, en la vida. Y una de estas cosas es la envidia, una de estas cosas es lo que nos hace porque Saúl lo que está teniendo es eso, ¿verdad? No llega a asimilar, no llega a aceptar que David es mucho más que él, pero justamente por sus hazañas, por su esfuerzo, por su lucha.
Y también por esa cualidad y por esa riqueza que Dios le ha dado, ¿verdad? Esto también uno tiene que reconocer y tiene que darse cuenta. Uno tiene que entender en la otra persona las cualidades y las riquezas que Dios ha dado a esa persona. Aquellas cualidades y riquezas con las que Dios le ha dotado a esa persona. Apeala Saúl, dos hechas, seyete hoy, no seyete hoy. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, te invitamos a las jornadas de salud y educación sanitaria en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Obtén consejería médica, nutricional y odontológica, charlas educativas y actividades para los más jóvenes. Todo en un solo lugar. Además, trae juguetes para el Hospital de Juguetes y haz sonreír a niños necesitados. Jornadas de salud este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Un futuro más saludable y solidario te espera. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy, en este día, leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 3, del 21 al 30. Hermanos, sabemos que la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, y en el tiempo presente siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero en virtud de qué la ley se excluye ese derecho. ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Queridos amigos, entonces aquí estamos viendo esta hermosa teología de San Pablo. Como dijimos desde el comienzo, la carta de Pablo a los romanos es una verdadera catequesis y es una presentación de su propia teología. Es una síntesis de lo que él estuvo predicando. Y ahora entonces con esa madurez, hoy y eso es lo que está comunicando y eso es lo que está entregando, ¿verdad?, para su pueblo, para su gente y sobre todo a estos que aún no lo conocen, pero ya lo conocerán justamente por la presentación de estos escritos de su carta. Queridos amigos, así también pidamos que podamos entender, conocer, adherirnos, enamorarnos verdaderamente de Jesucristo para anunciar también quién es Cristo para nosotros y cuáles son los favores que nosotros recibimos adhiriéndonos al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy
santo, Dios de amor, Dios de amor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 19. Y aquí nos encontramos del 28 al 24, cuando Saúl y David van juntos a Samuel. Hay que dirimir esta situación. Estaba Ñande Yara y Jonatán, que interviene. Su hija Mical, es decir, la esposa de David, también interviene, pero no hay caso. Incluso Saúl siempre está encontrando algo contra sus propios hijos, incluso para decir, no, lo que ustedes me están diciendo aquí no está bien. La sheja ea, la she potá, la she allá posea, pealo valeina, ¿verdad? Soy el rey, yo tengo que hacer más o menos, y tengo que hacer desaparecer. Imagínense a qué punto había llegado, que habíamos leído y estudiado, cuando Saúl justamente es engañado, ¿verdad?, por su propia hija Mical, y le dice que está enfermo, etcétera, etcétera. Le comunican a Saúl no sé. Jupakpente de pegoruta se va, pechate, va, ejasea de pegoruta se, peña pedida se ve jupakpente de pegoruta se va, hasete a ver, se no debe a ver, y yucada se ve. Entonces son actitudes enfermizas, podemos decir. Incluso después le dice, ¿verdad?, has dejado escapar a mi enemigo, le dice a la propia hija. Jala y menas y nada había, imagínense. Entonces aquí Mical también actúa de una manera muy consciente y se da cuenta de que aquí hay una maldad, pero sobre todo que hay ya una actitud enfermiza de parte de su propio padre, es decir, de parte de Saúl, que está queriendo hacer cualquier cosa ya con David. Ave do registrado y estima hoy Saúl. Peisan ya puedo añadir cometer. Entonces ya no tiene esa posibilidad como cuando hablaba aún con su propio hijo, ¿verdad?, con Jonatán. Jonatán le había llevado, dice, están en el campo, eso en el versículo 4 del capítulo 19, justamente Jonatán habló a su padre, Saúl, en favor de David. ¿Y qué le dijo? Que el rey, dice, no peque contra su servidor David, ya que él no ha pecado contra ti. Al contrario, sus acciones te reportan grandes beneficios. Pero sin embargo, David se siente igual perseguido. Se siente incluso ante atentados del mismo Saúl. Porque después de haber hablado Jonatán con su padre, es decir, con Saúl, él había dicho, después de que le haya comentado, al contrario, dice, las acciones de David te reportan grandes beneficios. Él se jugó la vida cuando derrotó al filisteo y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente, matando a David sin motivo? ¿Por qué vas a atentar con sangre inocente, matando a David sin motivo? Saúl hizo caso a Jonatán y pronunció este juramento: por la vida del Señor no morirá. Algo promete, imagínate. Pero sin embargo, después las cosas
se nota que ese mal, ese diablo, el diabolos, el que nos divide, o el satán, esa tentación, ¿verdad? Eso que viene desde adentro, el demonio, entonces, o tenta formarse, anda y por acá, y entonces comienza de nuevo esta persecución. En el versículo siguiente sucede lo mismo. Un mal espíritu del Señor se volvió a apoderar de Saúl. Mientras él estaba sentado en su casa con la lanza en la mano y David tocaba su instrumento, Saúl trató de clavarlo nuevamente contra la pared con la lanza. Pero David esquivó el golpe de Saúl y la lanza se clavó en la pared. Enseguida David huyó y se puso a salvo. Bueno, y aquí es donde de nuevo se va, se refugia, se encuentra con su mujer, con Mical, y viene todo lo que estábamos reflexionando nosotros. Al final, David tiene que escaparse, se escapa gracias también a su esposa, a Mical, que hace un gesto de justicia en realidad. Lo deja salir, se escapa, pone este terafín, ¿verdad?, en ese lugar, en fin. Todas estas estrategias simplemente porque después se dan cuenta, después cuando le dice que estaba enfermo, le dice que está en la cama, etc. Pero Saúl da contraorden a todo eso y le dice, no, está peor ya. Pejota pegoruta se jupa cuente a veces no debe ser te voy a ayudar. Sin embargo, se sienten engañados, ¿verdad? Y entonces quiere presionar y busca de todas maneras, ha dejado escapar a mi enemigo. Ante esta situación, estamos reflexionando este pasaje en que va del 18 hasta el 24, en que tanto David, que se encuentra con Samuel, y luego también Saúl, ¿verdad?, que va. Él irá también. Primero envía emisarios, como para matarlo, hacerlo traer, porque se entera él. Cuando informaron a Saúl de que David estaba en Nayot, en Ramá, envió entonces emisarios para que detuvieran a David. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los impresionados habitantes de Betrala no salían de su estupefacción al ver a esa magra figura avanzando por las calles del pueblo con una rústica y pesada cruz a cuestas, con un dogal al cuello, con los pies descalzos, lacerados por el terreno áspero y el rostro ensangrentado a causa de la corona de espinas que rasgaba sus sienes. E iban formando un solemne cortejo que, entre curioso y sobrecogido, los seguía hacia la plaza, a la que llegó bajo el calcinante sol de agosto, y en medio de un silencio sepulcral tronó su voz jadeante, reclamando penitencia y arrepentimiento. Mayor fue el asombro y el recogimiento de los lugareños al reconocer al padre Pablo de la Cruz, quien sin recuperar el aliento describió tan vívidamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y de tanto en tanto se flagelaba la espalda con un fuste de varios ramales con pequeñas bolas de hierro en las puntas, que los pobladores cayeron de rodillas y en medio del llanto y arrepentimiento general prometieron enmendar sus vidas, recibieron la absolución y en adelante la meditación sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el centro de su vida cristiana. Y sin recuperarse, el padre Pablo de la Cruz continuó su evangelización por la región con su cruz a cuestas. Pablo Francisco Danei Mazzari, nacido en Ovada, Italia, el 3 de enero de 1694, era el mayor de 16 hijos y fue alentado por su madre a comparar sus pequeñas dificultades con el indecible sufrimiento de Jesús en la cruz. Y por eso desde muy pequeño centró su vida, piedad y meditación en la pasión y muerte del Salvador.
y en consonancia con el dolor del crucificado empezó a ayunar, a infligirse castigos corporales idénticos a los que sufrió Jesús y a permanecer arrodillado en oración días y noches enteras. A los 21 años quiso formar parte de la cruzada convocada por el Papa Clemente XI para combatir a los moros, pero Dios le hizo saber que no lo necesitaba blandiendo la espada, sino la cruz. Y le dejó entrever que debía fundar una orden dedicada a recordarle a la humanidad que la pasión de Cristo había sido el mayor acto de amor de toda la creación y por tanto merecía que todos los hijos de Dios se hicieran partícipes de su sufrimiento. Inclusive, en una visión la Santísima Virgen le mostró el hábito negro que habría de usar su congregación, con un corazón en el que estaba engastada una cruz blanca y debajo el nombre de Jesús, vestimenta que empezó a usar con su nuevo nombre, Pablo de la Cruz, en 1720, cuando le fue impuesta por el obispo Gattinara, e inmediatamente viajó a Roma y fracasó en su primer intento de lograr su aprobación. Entonces se fue a vivir como eremita con su hermano menor Juan Bautista al Monte Argentario, desde el cual volvieron a Roma, estudiaron teología, evangelizaron, atendieron enfermos en los hospitales y al cabo de algún tiempo fueron recibidos por el Papa Benedicto XIII, que se entusiasmó con el proyecto. Los ordenó sacerdotes en 1727 y les dio un permiso oral para su fundación. Entonces volvieron a Argentario, abrieron su primer monasterio que pronto tuvo suficientes monjes y por fin en 1741 fue aprobada oficialmente por el Papa Benedicto XIV la Congregación de la Santísima Cruz y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, denominación que pronto se abrevió como Pasionistas. A medida que San Pablo de la Cruz iba fundando nuevos conventos, curando milagrosamente enfermos, inclusive a distancia, mediante el don de la ubicuidad, predicaba con su cruz a cuestas en todos los pueblos por los que pasaba y recogía la generosa cosecha de conversiones que transformó la espiritualidad de Italia en el siglo XVIII. Al final de su estoica vida, tuvo tiempo para fundar la Congregación Femenina Pasionista. A punto de expirar, San Pablo de la Cruz le pidió, en 1772, la bendición al Papa Pío VI, pero el pontífice no le dio permiso de morirse porque la Iglesia lo necesitaba. Entonces, milagrosamente se mejoró y aplazó su muerte hasta el 18 de octubre de 1775, cuando falleció en olor de santidad en Roma y fue canonizado por el Papa Pío IX en 1867. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Pablo de la Cruz que nos dé entereza para aplicar su frase: Señor, yo te seguiré y perseguiré mientras me quede un hilito de vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
senda de la fe. Quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 19. Y aquí nos encontramos del 18 al 24. Informan entonces a Saúl. Él es el rey, enseguida se informa, ¿verdad? Entonces envía emisarios a Nayot, en Ramá. Y entonces ellos vieron a la comunidad de profetas con Samuel a la cabeza, en estado de trance profético. Entonces el Espíritu del Señor invadió a los emisarios de Saúl y también ellos entraron en trance. Este es el versículo 20 que nos ubica un poco. Cuando que todos profetizaban, no era que todos estaban prediciendo ciertamente el futuro. La palabra hebrea simplemente tiene la idea de hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entrar en trance. Entonces, entrar en trance, porque ellos van, comienzan a mirar un poco, a indagar, les encuentra ahí a Samuel, a la comunidad de profetas, con Samuel a la cabeza, que estaban en trance profético. Y entonces, ahí viene el famoso entonces. Esto nos hace entender que hay un cambio en estas personas que quieren intervenir. El Espíritu del Señor también invadió a los emisarios de Saúl. El Espíritu del Señor también invadió a los emisarios de Saúl. Y también ellos entraron en trance. Estábamos diciendo que esto no es entrar en trance un significado de predecir el futuro, sino que la palabra hebrea lo que está queriendo significar es la idea de entrar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ya posee Hinape y Bahía, lleva hacia con esta misión a Guarujanguá, David, Pero Yucajanguá y Chupé, etcétera, etcétera. Esta era la idea original. Pero ahora, entrar en trance, entrar bajo la inspiración del Espíritu Santo, probablemente ellos comienzan entrando en trance a alabar a Dios, pero de una forma espontánea y de una forma también que indica la inspiración de Dios para esta gente. Orden, añá, eso ya lo sabemos, porque los quieren traer, ¿verdad?, a David. Ellos quieren traer a David, los quieren apresar, lo quieren llevar junto a Saúl. Pero sin embargo, en este deseo de hacer el mal, de ir, de buscar, se encuentran con los profetas. Ellos están en trance y Samuel está a la cabeza. Ellos también dicen, por la fuerza del Espíritu. O sea, nos está diciendo que cuanto más de Yahaina, Yaposepe y Bahía, a alguien que está en el camino del bien, a alguien que está haciendo tantas cosas positivas, al final de cuentas, es decir, Dios no nos permite. Dios entonces custodia verdaderamente a esa persona, pero ya puede ir a porque David en realidad lo que estaba haciendo era el bien para su pueblo. Él estaba liberando. Él iba como el jefe, ¿verdad?, de los soldados. Y todo lo que estaba haciendo le salía con mucho éxito. El mismo Saúl al comienzo se dieron cuenta que quería también eliminarlo, entonces lo envía y lo pone al frente de las tropas, pero en los lugares más difíciles, en los lugares donde normalmente uno cualquiera muere con mucha facilidad. Pero sin embargo David a cuanto más obedece, entonces más triunfo, más éxito. Y claro que después el pueblo, la gente se da cuenta y dice, bueno, por fin ya haré comida y vale mía. Ya haré coye, papel, ya por las cosas. Entonces, bueno, oye, popete. Es decir, le están dando su lugar a David, porque sin embargo, Saúl no. Pero ¿por qué Saúl no le da el lugar verdadero a David? Porque para él se está volviendo una amenaza. Y hemos escuchado ya del versículo 18, cuando Saúl volvía de la campaña, etcétera, con el ejército,
en donde David había tenido esta tremenda victoria contra Goliat, todo el mundo comenzaban a aclamar. Y le aclamaban también, Ana que tuvo Saúl, la lleva, le aclamaban también. Así como le decía a su propio hijo, Jonatán, mira que los triunfos, lo único que te está dando David es un buen nombre. Es el que te está ayudando, al contrario, sus acciones te reportan grandes beneficios, le dice su propio hijo Jonatán. Es decir, que Jonatán oye ella cuaina, que las acciones de David le traen y le reportan grandes beneficios a su propio papá, a Saúl. Sin embargo, Jaé no entiende seyo mía. Jaé no igual seyo mía no quiere saber nada. Bueno, y entonces pasa y seguimos un poco adelante y insiste. Saúl insiste, a pesar de que había hecho una promesa y decía que él ya no lo atacaría, ya no buscaría la muerte de David. Sin embargo, pasa unos días, apenas unos días en que David vuelve de nuevo a la corte, sigue dando lo mismo, y sin embargo, entonces aquí nosotros nos encontramos que no era tanto así como habían dicho. Y por eso, cuando ellos vienen en esa persecución, dice que al final de cuentas entran en trance. ¿Por qué entran en trance? Y porque justamente Dios cambia nuestra propia historia. Dios cambia eso que nosotros queremos hacer de mal, cuando la persona verdaderamente es una persona inocente, porque estaba haciendo el bien para su pueblo y estaba haciendo el bien porque Dios le había dado todas estas cualidades y características a favor de su pueblo. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.